Creo que ya Me estamos confirma, por favor, cuando ven el mensaje de que estamos grabando. grabando. Creo que ya estamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Nómada. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Su nombre es Eduard Gilberto Puerto Cuadros. Es ingeniero en sistemas, con un magíster en ciencias de la computación y doctor en ciencias aplicadas. Áreas de interés: machine learning, deep learning, inteligencia artificial y redes neuronales avanzadas. Y también sistemas complejos. El día de hoy nos estará acompañando el profe Eduard con la charla Machine Learning e Inteligencia Artificial. Profe, ahora en este momento el auditorio es todo suyo. Esperamos poderlo acompañar y aprender mucho, su experiencia, su conocimiento, y acá estamos para poder nutrirnos. Bienvenido a Cátedra Nómada. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Para complementar un poquito más mi presentación, yo soy parte de un grupo de investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander. Esta universidad queda ubicada en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, en Colombia. Entonces, pues sin más, pasemos con esta pregunta interesante, que ¿es realmente inteligente la inteligencia artificial? Podemos darnos un minuto, 30 segundos para reflexionar si realmente lo que vemos, usamos como inteligencia artificial tiene ese componente inteligente. Si bien, respondiendo un poco a esa pregunta, el profesor Noam Chomsky sugiere que una inteligencia artificial que es muy popular, que es ChatGPT, es un plagio de alta tecnología. Pareciera como queriendo decir, ahí no hay mucha inteligencia, ahí no hay mucho aprendizaje, no es más que una máquina de plagiar. Eh, entonces, me di a la tarea de preguntarle pues a ChatGPT básicamente qué pensaba él sobre eso. Entonces le hice la pregunta, ¿es ChatGPT realmente un plagio de alta tecnología? Y dice efectivamente que no, que ChatGPT no es un plagio, no plagia, no es un plagiador de alta tecnología, sino que pues es un lenguaje creado por OpenAI que usa precisamente nuestro tema interesante, que es Machine Learning, para generar respuestas muy similares a los humanos de acuerdo pues a esas entradas que él no tiene, dice, no es capaz, ni tiene la intencionalidad de copiar o reproducir ningún texto o contenido. En lugar de eso, utiliza pues los mecanismos de aprendizaje para generar estas respuestas basado en el contexto del usuario. Sin embargo, es importante notar que ChatGPT responde algunas veces, pues muy parecido, ahí como dando la razón, puesto que pues está alimentado de muchísima data, de muchísimos textos, pues de Internet y de los humanos. Sin embargo, no tiene ninguna intención de reclamar ninguna autoridad y esto. Bueno, uno lo lee y uno casi que entra en un tema de amigabilidad y entra como a cuestionarse otra vez. Pareciera que lo hace de manera inteligente, pareciera que sí existe un componente inteligente para construir esto. Ah, pues obviamente como toda tecnología, van a tener sus detractores y las personas que están a favor de que efectivamente tiene un componente inteligente. Pero hay otra persona mucho más interesante también, que es el profesor Jeff Hawkins. Y él dice, él es más como de la corriente, no, definitivamente estas IAs no tienen inteligencia por cuanto desde su línea de base, en su teoría de la inteligencia de los 1000 cerebros, dice que para que sea inteligente necesitamos tener estos 4 componentes: aprender del movimiento, construir esa visión general del mundo, es decir, construir modelos del mundo, tener un aprendizaje continuo, es decir, tener capaz de la nueva información que llega a incorporarla a esos modelos de conocimiento que ya tiene internalizados, y estructurar ese conocimiento a través de diferentes marcos de referencia. Entonces, a mí me interesan solamente estos 2 componentes que son muy importantes.
que es el aprendizaje y el aprendizaje continuo. Estoy escuchando mucho eco, mucho ruido, por favor, no sé si se pudiera silenciar para continuar. Hay unas micrófonos. Profesor, estás en silencio. ¿Puedes encender el micrófono, por favor? No puedo creerlo, ¿desde cuándo no me habían dicho? Ya iba a terminar. Bueno, ¿puedo comenzar o muy Sí, ya, rápidamente? perfecto. Pues nada, voy a comenzar porque efectivamente me salté muchas cosas. Vamos a hacerlo muy rápido. Bueno, la pregunta inicial era que si es realmente inteligente la inteligencia artificial. Es una pregunta pues fundamental. El profesor Noam Chomsky, dentro de su propuesta de respuesta, dice que ChatGPT es un plagiador de alta tecnología, lo cual pues nos muestra que pareciera que no hay ahí una intencionalidad de inteligencia. Y bueno, Noam Chomsky pues es el padre básicamente de la formalización de los lenguajes, lo cual pues es una autoridad, y, pues que esté diciendo estas cosas pues tiene un grado de credibilidad. Ahora, yo pasé a preguntarle a ChatGPT si realmente es un plagiador de alta tecnología y efectivamente pues él responde que no, que ChatGPT no es eso, que es un lenguaje, un modelo de lenguaje creado por OpenAI y que usa pues algoritmos de Machine Learning para generar básicamente respuestas muy similares a las entradas del usuario, que no es capaz ni tiene la intención de copiar ni reproducir nada y tampoco que no tiene la intención de reclamar ninguna autoridad o propiedad sobre el contenido, simplemente que genera texto a partir de su entrenamiento, de la data que le dio. Pero decía yo acá que pues eso tiene, ese texto, esa respuesta, tiene como una pincelada de inteligencia. Uno como humano, leyendo esta respuesta, uno le da un grado de inteligencia a esa respuesta. Sin embargo, personas como Jeff Hawkins todavía no creen, o bueno, no es que no crean, plantean dentro de sus tesis que efectivamente estas IAs son muy útiles, sí, pero que no tienen ese nivel todavía de inteligencia. De tal manera que para que tengan ese nivel de inteligencia necesitan esta línea de base que él plantea dentro de su teoría sobre la nueva inteligencia, bueno, sobre su teoría de lo que él considera como inteligente, que tiene que tener el aprendizaje, construir modelos del mundo, que tiene que tener un aprendizaje continuo y estructurar el conocimiento en lo que él llama marcos de referencia. Yo destaco y coloco ahí en amarillo el tema del aprendizaje como una propiedad fundamental de la inteligencia, que es lo que vamos a estar analizando. Entonces, en esta evolución, en este caminar de tecnológico hacia la inteligencia artificial, pues muchas de las herramientas se han inspirado en el cerebro. Gracias a las tecnologías emergentes, se ha podido básicamente ir descifrando, aproximándose al funcionamiento de cada uno de los procesos internos y pues con todo este boom de proyectos de nueva generación, europeos, americanos, seguramente nos va a dar más luces sobre cómo funciona este cerebro. Dentro de ese cómo funciona ese cerebro, pues ya hay cosas bien establecidas, muy aproximadas, obviamente todavía no están 100% mapeadas con una realidad fisiológica, pero que han permitido construir herramientas, construir tecnología. Y aquí vemos básicamente una de las primeras simulaciones desde el mismo Ramón y Cajal, de qué es una neurona, cómo está constituida y cuál es su utilidad. Y pues vemos que la neurona es esa célula fundamental que tiene esa propiedad de comunicación
que a través de esa comunicación es que permite que emerjan todos estos procesos de alto nivel cognitivo. Entonces, ahí ocurren procesos interesantes de potenciales de acción, que es, digamos, la manera en que ella se comunica a través de una comunicación electroquímica. Entonces, algunos personajes, algunos científicos empezaron a crear abstracciones de este comportamiento y construyen nuestros primeros modelos de redes neuronales, es decir, modelos de aprendizaje, como el perceptrón. Entonces ahí vemos básicamente una simulación de lo que sería una red, una neurona en particular, donde tiene pues sus entradas, las funciones que calculan básicamente esas entradas como una suma ponderada, una función de activación, que es como la que funge como la activación o no de la neurona. Entonces, estas neuronas solitas pues no hacen mucho, pero ya cuando empiezan a construirse a través de redes, pues empiezan a generar comportamientos más complejos, no solo comportamientos lineales, sino comportamientos no lineales. Entonces, aquí vemos básicamente una red que está constituida por estas neuronas. Este es una red multicapa que pues fácilmente se puede identificar. Cada columna que ustedes ven ahí, pues es una capa que empieza a hacer el procesamiento de los datos y pues como toda neurona o toda función de una red, pues va a tener unas salidas específicas de acuerdo a lo que ha sido diseñado. Entonces, dentro de este desarrollo, pues hubo unos avances importantes en el tema de reconocimiento de objetos, es decir, aprender a reconocer objetos. Eh, y eso se hacía con las redes neuronales convolucionadas, pues donde la estrategia clave de esta técnica era la convolución, que es un modelo matemático, pero pues no vamos a entrar en detalle. Lo importante acá es ver cómo la imagen empieza a ser, se le empieza a extraer las propiedades que la constituyen y después, pues a través de un proceso de clasificación, determinar básicamente qué es o qué no es ese objeto, ¿cierto? Se empieza a entrenar hasta que ya el modelo quede afinado. Bueno, entonces este es uno de los primeros avances del tema de Machine Learning, digamos, de la nueva generación de las últimas décadas, con el tema del reconocimiento de imágenes, porque básicamente tiene su fortaleza ahí. ¿Qué se ha podido lograr? Pues bueno, hay muchas aplicaciones que ya se tienen con esta tecnología a nivel de aprendizaje y pues aquí vemos cómo, por ejemplo, se pueden ir identificando los objetos, no solo en una imagen, sino también en videos, pues que tienen mucha utilidad en lo social. Ejemplos de estas redes neuronales, o sea, de estos mecanismos o estrategias de aprendizaje, pues hay pues algunos disponibles en Internet. Aquí hay uno muy clásico del mismo Yann LeCun, que nos permite reconocer los números, los dígitos, ¿no? Entonces, escritos a mano, esa red pues nos dice básicamente que ese garabatico que ve ahí pues es un 0 y así con los más dígitos. También podemos detectar objetos, en este caso, por ejemplo, perros, gatos, que es lo más común que se ha utilizado. Entonces ahí vemos una imagen hacia la izquierda y a la derecha una respuesta en términos de porcentaje expresado en un colorcito verde. Vea que la barra es mucho más robusta para la categoría de gato, pues considerando que eso pues es un gato. ¿Listo? Bueno, pero la cosa no para ahí. El tema es que el tema avanza y avanza de manera exponencial con el aprendizaje y empiezan a emerger otras nuevas tecnologías, es decir, otras nuevas redes neuronales que empiezan a ser más generativas. Entonces ya no es el hecho de reconocer un objeto, identificar un patrón, sino construirlo, lo cual le da, pues, digamos, una capacidad mucho más sofisticada a nivel de inteligencia. Tanto así que grupos como IBM Research, Harvard Business Review o Gartner, pues están ya básicamente planteando algunas tesis sobre qué va a pasar con estas nuevas generaciones de redes neuronales o de estrategias de aprendizaje. Incluso, por ejemplo, que muy rápidamente van a estar incluidas en nuestros currículos para ser difundidas, que no solo nos va a permitir extender un poco nuestras capacidades de analítica y toma de decisiones, que son fundamentales, sino que también, fíjese que nos va a aportar en el tema de la creatividad. No solo a nivel de ofrecernos
posibilidades para ampliar nuestra visión, sino también, sino también va a permitir generar artefactos, o sea, construir cosas. Estas nuevas redes tienen otras arquitecturas. Por ejemplo, esta es una GAN. Esta es una de las primeras redes neuronales generativas. Como ven ustedes ahí, estas caras de estas personas son artificiales, o sea, no existe ni existió un ser vivo relacionada con ellas, sino que fue construida básicamente de su data de entrenamiento. Entonces, estas GAN es una pelea, como lo muestran ahí, de dos arquitecturas, una que genera cosas y la otra le valida, la otra trata de hacerlo cada vez mejor y la otra, la de la oposición, trata de ser un poco más fuerte en la validación de errores, de tal manera que terminan dando unos productos muy interesantes como esos rostros que vemos, o sea, esos outputs de gran calidad. También ahí encontramos dentro de esas nuevas redes generativas a ChatGPT. Entonces todos hemos utilizado ChatGPT, no solo ChatGPT, Megatron Turing y otras tecnologías que están siendo construidas muy similares a esta. Y mire cómo el tema exponencial del manejo de parámetros, la cantidad de parámetros en billones de parámetros que pueden estar utilizando o que puede estar manejando estas tecnologías. Aquí hay algo interesante que es una cosa que uno puede detectar de la belleza del aprendizaje humano con respecto a estas tecnologías, y es que este aprendizaje en los humanos ocurre muy rápido. Uno, por ejemplo, a un niño o cualquier persona que no haya conocido un objeto, le dice esto es un niño, le dicen esto es un perro, y pareciera que de manera automática con dos o tres ejemplos, él lo está aprendiendo. O sea, no tiene necesidad de múltiples ni millones de parámetros para su aprendizaje, lo hace de manera muy rápida. Aquí pues no pasa lo mismo. Bueno, también tenemos a Midjourney como otra generativa. Aquí vemos el teatro de ópera espacial generada por el Jason Mellon, que hace uso de esta herramienta y pues mire el tema de la creatividad, o sea, es capaz de construir obras que pues incluso ya han sido puestas a la venta. Entonces, lo que hay detrás de toda esta magia que le podemos llamar inteligencia artificial, pues es básicamente esos modelos matemáticos, modelos de redes neuronales. Estoy concentrado solo en el tema de redes neuronales por ser lo más top que hay. Efectivamente, en temas de Machine Learning hay otros paradigmas de aprendizaje, pero las redes neuronales son el boom ahorita. Y aquí vemos uno de los modelos más fundamentales que ha permitido toda esta revolución, que son los transformers. Esto es una evolución de las redes neuronales recurrentes, de los LMTS también, y muestran nuevos conceptos interesantes, como es el concepto de atención. Y por eso su artículo dice, pues la atención es todo lo que nosotros necesitamos básicamente para aprender. Y tiene un componente de memoria, es decir, ellos resuelven algunas falencias de las redes neuronales recurrentes, que es que en la medida en que avanzaban por sus capas, pareciera que olvidaba la información inicial. Aquí pues no, porque ocurre una relación bien interesante. Ese tema de atención podríamos relacionarlo con los aspectos claves o las señales claves o propiedades claves que tiene ya sea una frase o la relación entre dos palabras o un objeto. Entonces, estas son las tecnologías que están permitiendo el desarrollo de todas estas herramientas. Ahora, todos estos modelos son arquitecturas que bien pueden ser clásicas o pueden ser modernas, pero que de alguna manera tienen que ser entrenadas. O sea, por eso aparece Machine Learning. Entonces, Machine Learning no es más que, digamos, ese conjunto de algoritmos que permiten que estas estructuras o estos algoritmos o estos modelos sean entrenados. Entonces, ahí vemos que hace parte de lo que es la inteligencia artificial, porque no es solo aprendizaje de máquina, también hay procesamiento de lenguaje natural, sistemas expertos, visión, etcétera. Pero pues estamos concentrados en lo que es Machine Learning. El Machine Learning, pues como lo vemos en esta gráfica, es parte de lo que es la inteligencia artificial porque la provee de esa capacidad de aprendizaje. Pero también hay una subárea más especializada que puede ser como una hijita de Machine Learning, que es Deep Learning, que básicamente está concentrada en todo lo que es redes neuronales profundas. ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning? Pues es básicamente el tema del enfoque con que se aprende. Yo puedo utilizar en Machine Learning estrategias que puedan venir de matemáticas, de
de la probabilidad, Super Vector Machine, puedo utilizar Random Forest, puedo utilizar otras tecnologías que no usan redes neuronales. En cambio, Deep Learning está más concentrado al tema del uso de las redes neuronales y sobre todo profundas. Entonces, dentro de ese tema y ese campo de Machine Learning, que es la herramienta que nos permite dotar de aprendizaje a las máquinas, pues se han decantado tres importantes áreas. Una, que es el aprendizaje supervisado. Dos, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Normalmente lo que más se viene trabajando, pero que ya ahorita se está repuntando, es el aprendizaje no supervisado, es el que está repuntando, pero el aprendizaje supervisado ha sido el más fuerte. El aprendizaje supervisado tiene una característica que es que yo tengo que darle cuál es su salida. O sea, yo tengo que darle el par del ejemplo que quiero que aprenda y la salida con la que lo voy a contrastar. Entonces ahí ya hay una etiqueta de salida. En cambio, en el aprendizaje no supervisado, yo simplemente le doy los ejemplos y permito que sus algoritmos empiecen a descubrir elementos, ya sean patrones dentro de los datos, lo cual pues lo hace totalmente diferente y mucho más complejo. Y el aprendizaje por refuerzo, pues sí tiene la característica que permite compensar de alguna manera que la gente que está moviéndose dentro de un entorno lo esté haciendo bien o no. Si lo está haciendo bien, va a tener una recompensa, llamémoslo así, para que siga mejorando su aprendizaje. Entonces, cada uno de estos modelos genera también múltiples aplicaciones o tiene diferentes maneras de abordar ese aprendizaje. Por ejemplo, yo puedo hacer aprendizaje no supervisado utilizando la tecnología de clustering, ¿sí? Yo puedo hacer aprendizaje no supervisado para tener una reducción de la dimensionalidad de una imagen. Puedo hacer aprendizaje supervisado para hacer una regresión, por ejemplo, una predicción o para hacer una clasificación. Y puedo hacer aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, cuando estoy interesado en construir, por ejemplo, un vehículo autónomo que va a tener que irse alimentando en función de su movimiento, su dinámica. Entonces, ahí están esos tres importantes paradigmas de aprendizaje. El aprendizaje como tal de máquina, uno lo puede establecer o uno podría medirlo diciendo que uno de esos algoritmos está aprendiendo, o sea, ocurre un aprendizaje, si a partir de una experiencia, esa experiencia para nosotros computacionalmente son los datos, y un conjunto de tareas o medidas a través de una métrica, o sea, para medir su performance, va a mejorar. Es decir, que si mi algoritmo o mi agente, a partir de los datos, es capaz de mejorar su estrategia medida a través de nuestras métricas, pues entonces ahí está ocurriendo un aprendizaje, ¿correcto? Es decir, yo estoy alimentándolo cada vez con más datos, él está haciendo su tarea y la medida de rendimiento está mejorando con esos datos que yo le estoy alimentando, con esa experiencia. Si él no logra mejorar, pues ahí ya no está ocurriendo ningún tipo de aprendizaje. ¿Listo? Esto es más un enfoque desde el punto de vista de razonamiento más inductivo. Aquí podemos ver un modelo de lo que sería ese aprendizaje de máquina, instanciado en reconocer algunos caracteres escritos a mano. Nuestra tarea es reconocer y clasificar esas palabras a mano. Esa es la tarea básicamente de la gente. La medida de rendimiento va a ser cuáles los clasifica bien, cuáles no. Y la experiencia pues va a ser todas estas palabras que le vamos a estar dando que han sido escritas a mano. Entonces ahí podemos ver eso. ¿Cuál es la diferencia bueno, aquí era entre Machine Learning y Deep Learning? Bueno, ya más o menos lo había comentado, de que estamos utilizando redes neuronales, pero aquí hay una característica importante. Si ustedes ven en la imagen, ahí aparece el hombre, que es el que empieza a extraer las propiedades. O sea, uno como ingeniero del conocimiento es el que empieza a detectar básicamente cuáles son esas propiedades que empiezan a caracterizar y diferenciar esos objetos. Pero ahora, el Deep Learning, que es una técnica especializada, pues ya se salta ese pedazo. Es capaz a partir de los datos extraer esas propiedades, lo cual lo hace de manera más automatizada. Entonces, ahí lo podemos ver en funcionamiento.
Ahí tenemos unos objetos a los cuales se le ha extraído esas propiedades. Entra básicamente a un modelo clásico de clasificación y determina o identifica cuáles son esos objetos. Otro aspecto importante a nivel de programación es que el Machine Learning, uno no construye el programa, uno lo que va a generar es el modelo, básicamente, cosa que no se hace en la programación tradicional. Yo tengo los datos y mi programa y espero una salida. Aquí no, aquí yo tengo los datos y la salida y espero que con los datos y la salida poder establecer o definir el modelo que va a ser el programa que voy a empezar a utilizar. Bueno, normalmente todo este proceso pues tiene algunos modelos, métodos o metodologías para su construcción. O sea, hay un proceso que normalmente se sigue para construir estas técnicas, estas IAs con Machine Learning, que es pues obviamente entender el modelo del negocio, entender los datos, preparar los datos hay que prepararlos, es fundamental. Los datos están cargados de ruido, están cargados de sesgo, están cargados de muchas características que pueden ser, eh, eh, no pueden aportar al modelo, o sea, pueden generar problemas en el modelo, por lo tanto hay que prepararlos muy bien. Y pues se construye el modelo, se evalúa con respecto al modelo de negocio, al fenómeno que usted quiere modelar, y se despliega, ¿listo? Todo en términos de los datos. Aquí podemos ver básicamente cómo sería ese procesamiento, o sea, cómo es ese flujo en el proceso de entrenar estos modelos. Nuevamente se accede y se procesan los datos, se extraen las características, se entrena el modelo, se optimizan los parámetros y ya el modelo pues está, digamos, establecido. Ese modelo una vez está montado, pues ya se puede empezar a generar, sacar a producción. Entonces ya tenemos los datos que vienen básicamente del mundo real, el modelo básicamente se ejecuta y empieza pues a darnos nuestras salidas. Lo ideal es que cuando salga a producción es un modelo totalmente validado. Tareas de aprendizaje automático en todos los pasos que pueden ocurrir. Entonces ahí podemos encontrar, digamos, todas esas grandes etapas en el proceso de construcción de un Machine Learning. Como vemos, el estar preparar los datos, el crear los modelos e implementar los modelos y además ejecutar los modelos en producción. Entonces, para cada una de estas fases hay un boom de herramientas, hay un conjunto de herramientas, así que pues es muy interesante. Cualquiera puede especializarse en cualquiera de estas áreas o en todo el proceso como un manager de Machine Learning o MLSOps. Las piezas fundamentales de todo este rompecabezas, o sea, cómo podemos nosotros o personas que están acá y que quieren empezar a trabajar sobre Machine Learning. Pues está estas 4 áreas. Necesitamos habilidades matemáticas porque básicamente todo lo que está ocurriendo internamente son modelos matemáticos, matrices, etc. Y pues el tema de la teoría es importante porque es comprender básicamente los conceptos de qué trata básicamente el Machine Learning y cómo funciona. Y habilidades de programación. Necesitamos efectivamente las habilidades de programación para poder materializar todas estas ideas que vienen siendo los proyectos que ustedes se proponen. Normalmente, y ya para ir cerrando, pues existen muchas herramientas disponibles que ustedes pueden utilizar para profundizar, para aprender sobre todo este tema de Machine Learning. En Coursera, en edX, cursos totalmente disponibles, gratis, que los pueden utilizar. Y pues las herramientas más fuertes que se están trabajando para implementar estos modelos es, por ejemplo, TensorFlow, Keras, NumPy, que uno puede utilizar en la construcción de estas IAs. Y no siendo más, pues muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier inquietud. Profesor Eduardo, muchas gracias por esta valiosa presentación. Bueno, entonces vamos a dar paso a la sección de preguntas. Ahora mismo estoy ingresando a nuestro tablero, en donde pues, ya tenemos un número considerable de preguntas establecidas por los Ok. asistentes. Dame un segundo, ya aquí estoy organizándolas. Bueno, nos pregunta Jaime Soto del Pascual Bravo. ¿Qué precisión tienen actualmente las ML de realizar un verdadero diagnóstico de imágenes médicas? ¿Conoce alguna herramienta de ML relevante que pueda mencionar?
Bueno, realmente eso depende mucho de su problema, de lo que quiere resolver. Porque cada arquitectura de red neuronal puede ajustarse de manera natural a su problema. Por ejemplo, si usted quiere construir una IA para detectar, por ejemplo, el cáncer de mama, yo le sugeriría utilice redes neuronales convolucionales. Por ejemplo, podría empezar por allí, ¿sí? Pero con esto de las nuevas tecnologías, seguramente estos modelos también nuevos van a poder ser utilizados para cualquier necesidad que se tenga desde el campo médico, ya sea para diagnosticar o para predecir, ¿sí? Entonces, puntualmente, le diría que es muy variado el tema de la tecnología que yo voy a utilizar porque depende mucho de para qué usted la quiere utilizar, ¿sí? Yo puedo determinar, no sé, quiero saber cuál es el índice de mortalidad en mi hospital por cualquier variable. Eh, Ahí yo no voy a utilizar una CNN porque pues, estoy tratando de hacer un tema de proyección. Entonces podría incluso utilizar una muy básica que es una regresión. Hay veces las tecnologías queremos utilizar tecnologías muy avanzadas, pero resulta que pues también hay otras que se ajustan mucho mejor. Entonces esa sería mi respuesta. Hay que revisar muy bien la necesidad para la cual usted quiere utilizar y seguramente va a haber una IA o una arquitectura que se le va a ajustar muy bien. Sí, es más, también podría decirle ahí es qué disponibilidad tiene ustedes de su problemática a nivel de datos, por ejemplo. Si usted tiene buenos datos, o sea, tiene bastantes datos, no solamente unos cuantos registros, ni 1000, ni 2000, sino suficientes datos, usted podría empezar a pensar en utilizar un Machine Learning. Pero si no, o sea, si es muy poco los datos, pues no se meta a utilizar una red neuronal muy fuerte, porque no va a poder entrenarla muy bien. Muy bien, profesor. Bueno, les pido el favor a los asistentes que pueden ir colocando sus preguntas en el tablero digital. Bueno, nos pregunta Daniel Valencia Giraldo del ITM. ¿Cómo se puede evitar el sobreajuste en una red neuronal? Sí, claro, ya el tema del overfitting son más, más técnicos, eh, pero pues ahí hay que tener cuidado con la data de entrenamiento, o sea, saber distribuir muy bien la data de entrenamiento para no, digamos, llevarla a eso, ¿no? Al sobreajuste, porque, porque si no se le va a no va a poder generalizar sino que su red va a ser muy precisa, entonces básicamente no va a ser muy útil. Entonces la respuesta es tener cuidado con el tema de los datos sobre todo de entrenamiento, distribuirlos muy bien. Muy bien. Nos pregunta Kevin Gallego Londoño del Pascual Bravo. ¿Cuáles son los desafíos técnicos que impiden que las máquinas aprendan por sí solas y se adapten a situaciones nuevas e impredecibles? ¿Y cómo podemos evitar que estos sistemas hagan cosas peligrosas o inesperadas? Sí, pues ahí vimos a Jeff Hawkins y al mismo Chomsky sugiriendo que estamos bastante lejos de lograr que realmente ocurra un aprendizaje natural, ¿no? Un aprendizaje como nosotros los humanos lo desarrollamos por su complejidad. Eh, eh, pero digamos que el temor, yo lo relacionaría más, si lo vemos desde un punto de vista eh, capitalista, llamémoslo así, de quiénes son los que están detrás de todas estas máquinas de hacer dinero, porque eso es lo que se va a convertir. Ahorita pues estamos comiendo los dulces de ChatGPT y estamos emocionados usándolo todo el mundo, pero seguro eso no va a ser para siempre. Y ahí va a empezar ya, pues ya incluso hay formas de querer comprar alguna versión mejorada.
Entonces, yo creo que es más allá, qué es lo que quiere, quiénes son los que están detrás de estas inteligencias artificiales y qué van a hacer con todos esos datos que nosotros le damos de manera inconsciente y muchas veces consciente, que en última pues manipulan a las personas. Y más cuando no hay unos criterios racionales sobre lo que yo estoy consumiendo, sobre lo que realmente estoy viendo. Entonces, es más como un cuidado de, 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 de nosotros mismos como personas sobre qué tanto me robotizo, me automatizo yo con el estar, por ejemplo, viendo contenidos de mi celular como una máquina que consume, consume, consume y separa las cosas que le gusta, obviamente, y ese pararse y detenerse es dándole datos a la misma IA de recomendación o que esté ahí mandándole a usted todo el tiempo toda esa propaganda que está muy relacionada con lo que usted está buscando, ¿sí? Ahora, para mí el aprendizaje y la inteligencia como tal eh, es cuestión de percepción, o sea, es cuestión de- de- sobre qué marco teórico epistemológico usted concibe la realidad, ¿sí? Porque yo puedo hablar de qué tan consciente y metiendo el concepto de conciencia, puede ser una entidad o una IA. ¿Cuál es su nivel de conciencia? Yo le diría a usted, bueno, ¿un árbol tiene conciencia? Sí, puede tener conciencia de su entorno, lo que percibe la tierra y no más. No tiene movimiento, su conciencia es muy limitada, es más, no tiene cerebro. Un perro, un animal, bueno, ya aumenta su nivel de conciencia del mundo, de su comprensión. Entonces es como hasta qué límite vamos nosotros a considerar esos conceptos de ser inteligente. Siempre queremos ir más allá. Decíamos, eres inteligente, eso es inteligente. Esta inteligencia va a ser inteligente si le gana al campeón del mundo en ajedrez. Le ganó. No, no, no. Esa no es inteligente. O sea, es más inteligente si le gana el Go. Le ganó. Ya en juego no somos capaces porque ya están compitiendo entre ellas, pero siempre la vara, el baremo de lo que vemos como inteligencia, siempre lo vamos a ir elevando en la medida en que vamos avanzando. Y ahora, para las nuevas generaciones, esto es muy transparente. Ellos van a vivir inmersos en estas IAs, lo cual no van a darse cuenta, llamémoslo así, de primera mano de dónde estamos. Muy bien. Nos pregunta Sneider Posada del Pascual Bravo. ¿La inteligencia artificial nos hace más controlables y sumidos al sistema del nuevo orden? Pues sí, eso era parte de lo que yo decía. Ahí lo delicado es el tema de la manipulación, de qué se quiere hacer con toda esta información que nosotros estamos ofreciendo. Y ahora, pues también a nivel de, de de cómo la vamos a explotar, porque es que la inteligencia artificial ahorita, pues es la nueva electricidad, seguramente va a haber transformaciones sociales, económicas con todo esto, porque va a mover muchos aspectos de la sociedad, de trabajos, o sea, van a haber nuevos perfiles, van a haber nuevas necesidades, nuevas habilidades, entonces van a haber nuevas cosas interesantes que efectivamente van a cambiar los modelos económicos y pues también pues seguramente de orden geográfico, no sé, o geopolítico incluso. Gracias, profesor. Nos pregunta Juan José Díez Rico del ITM. Teniendo en cuenta lo que se mencionaba sobre ajuste y subajuste, ¿considera usted que una buena distribución de los datos de entrenamiento y validación pueda llevar a que las métricas usadas para medir el desempeño de los modelos de inteligencia artificial, a que estos no tengan error, o considera que también debe existir un margen de error en los resultados que arrojan las métricas y los resultados que arroja una red neuronal a la hora de procesar un conjunto de datos? Sí, o sea, mientras tenga ese control, yo pensaría que va a poder manejar el tema del sobreajuste o el overfitting. Y con respecto al error, pues la idea siempre es tener que esa tasa de error sea la más baja posible, ¿no? Dentro de lo que le ofrece sus métricas de medida de rendimiento de la IA.
Entonces, creo que va por un buen camino. Yo creo que esa es una muy buena estrategia. Muy bien. Creo que complementando también la pregunta anterior, Juan José Díez nos pregunta si teniendo en cuenta el desarrollo que se ha venido o ha venido tomando la inteligencia artificial en los últimos años, en especial pues con la proliferación del chat GPT, las empresas y expertos en la materia han advertido de posibles peligros de continuar con el desarrollo de la inteligencia artificial. Tomando en cuenta ese antecedente, desde su experiencia personal, ¿cuál cree que puedan ser las implicaciones de implementar inteligencia artificial en cualquier tarea de cualquier área de conocimiento? Y también pregunta, ¿cree que sea posible que la inteligencia artificial pueda llegar a reemplazar a los humanos? Ok, entonces respondiendo a la primera parte con respecto al peligro de la inteligencia artificial, o sea, que pueda generar algún tipo de problemática o riesgo para nosotros, los humanos, sí, sí, en parte tiene bastante razón, o sea, sí puede ocurrir, es posible que ocurra. Por ejemplo, nosotros utilizamos el mismo ChatGPT, pero ChatGPT, por ser una IA que genera cosas y no tiene esa parte reflexiva de qué es lo que ella está ofreciendo, es posible que le esté dando a usted una fórmula para construir una bomba atómica, le dé una fórmula para inventarse un veneno, le dé todo. O sea, si usted le pregunta, entonces esa parte es delicada y es ahí donde las empresas como OpenAI, por ejemplo, que son responsables, antes de liberar este tipo de IAs, deben pasar por esos filtros de control y por lo menos asegurar que ese tipo de respuestas, pues de alguna manera estén limitadas. También el tema de cómo poder controlar eso para las personas que no son idóneas al tema. De la respuesta que le da ChatGPT. Yo me daba cuenta, por ejemplo, que yo estaba en un restaurante, veía una persona de la Cruz Roja y yo le decía a ella, bueno, si una persona se atraganta acá en este restaurante, ¿cuál es el procedimiento? Yo le preguntaba a ChatGPT y ella me daba el procedimiento y lo mapeé. Efectivamente, digamos que esa persona validó un poco la información y dijo, no, está muy bien. Pero supongamos que no fuese así, o sea, porque de todas maneras ChatGPT está generando un error del 30-40% de sus respuestas. Imagínese que el procedimiento no hubiese sido ese, me hubiese dado otro procedimiento, por ejemplo, tápele la boca. No sé, estoy inventando, pero alguien que no sepa y que confíe mucho de la IA, simplemente va a buscar ahí caso de emergencia, persona atragantada con comida. Le dice, no, tápele la boca, procure que no respire, no sé qué. Entonces ella va y hace eso y pues la mata. Entonces, estoy exagerando en el ejemplo, pero lo que quiero que veamos es esas implicaciones de desarrollar este tipo de modelos que son tan generativos, tan abiertos, que pueden caer en ese tipo de problemas, ¿sí? Yo no sé, se me olvidó la segunda pregunta. No, profe, sí, era muy relacionada y es si es posible que la inteligencia artificial pueda llegar a reemplazar a los humanos, pero ya la acabas de responder. Sí, de todas maneras sí, o sea, todo el tema de mecánico, por ejemplo, yo soy director de una biblioteca y hay un proceso que ahorita se lleva muy manual de sellar los libros, ¿cierto? Que es poner el sello de la biblioteca a cada uno de los libros, entonces agarra y van sellando los libros, ¿sí? Sellan los libros, o sea, eso es un proceso automático, un brazo robótico lo puede hacer, o una máquina simplemente selladora y ya. Entonces ahí podríamos decir que esos trabajos muy operativos, muy mecánicos van a ser seguramente reemplazados. Y ya pues otros, este tema del diseño gráfico, por ejemplo, va a ser no reemplazado, sino que depende cómo usted lo vea. O sea, si es un diseñador muy habilidoso y está básicamente en la ola de la tecnología, él va a estar mirando todas estas tecnologías y mejorando. Yo tengo, por ejemplo, un hermano que maneja el tema de producción musical y está utilizando una IA
que le permite generar imágenes bien interesantes de gaticos que le complementan sus canciones. Entonces, vea que él está haciendo uso de eso y está mejorando su trabajo. ¿Sí? Otro diría, no, me va a quitar el trabajo. Igual va a generar muchos más porque vamos a necesitar analíticos de datos en cada uno de los procesos de toda la construcción de la IA. Van a haber especialidades, perfiles que se van a necesitar porque es todo un proceso de ingeniería. Muchas gracias, profe. Nos pregunta Carlos Osorno, del Pascual Bravo. La pregunta es si nuestras instalaciones están preparadas para adoptar estas nuevas tecnologías. Ya, esto cae más en el marco de lo que es la transformación digital, ¿sí? Entonces, dentro de la transformación digital, cada empresa u organización debe tener una forma de medir su estado de madurez tecnológico y en función de eso, pues implementar estos procesos. No se trata de comprar tecnología por comprar tecnología porque eso es tirar la plata a la basura. O sea, tienen que realmente mirar cuáles son las necesidades y cuál es su estado de madurez para incorporar estas tecnologías. Puede ser tecnologías de este campo de inteligencia artificial, pero no, puede ser de cloud, de big data, o sea, hay diferentes, digamos, tecnologías, porque de por sí la industria 4.0 es todo este abanico de posibilidades que usted puede incorporar para mejorar su modelo de negocio o llevarlo básicamente a otro nivel digital, pero sí es importante que determinen básicamente cuál es su estado de madurez, no solo tecnológica, sino también cuál es la cultura organizacional, cómo son los modelos, cómo se lleva, conocer muy bien el modelo de negocio antes de empezar a estratégicamente desmontar algún proceso que puede ser delicado para su empresa. Muy bien. Nos pregunta José Luis Quintero de la Universidad Cooperativa de Colombia. Una vez entrenado el modelo con su respectiva arquitectura de red, ¿cómo es este proceso de despliegue? ¿En qué entorno suele desplegarse o en qué entornos? Bueno, eso pues es muy, si es vía web, si es va a ser standalone, si depende también mucho de básicamente qué fue lo que se construyó y cómo lo va a empezar a montar, ¿sí? Ah, pero, pero ahí para mí depende mucho de básicamente qué tiene usted. Si tiene una cloud, por ejemplo, habría que mirar cómo migrarlo si es que no lo desarrolló con tecnologías afines. Son varias variables, ¿no? Que hay que empezar a determinar, pero es un caso muy particular para ese despliegue. Si va a ser móvil, si no, si va a estar en la web. Para cada una de esas áreas o aristas va a haber siempre una tecnología que le va a permitir a usted desplegar muy bien eso. Lo importante es de ese despliegue siempre estar muy seguro que eso que va a desplegar realmente tiene bastantes filtros de funcionamiento, porque eso sí le puede generar algún tema eh, de pérdida o una mala estrategia si no está bien validado. Vale. Nos pregunta Alberto López del ITM. ¿Aprender Machine Learning implica aprender a utilizar librerías como las mencionadas? Sí, claro, ustedes tienen que, claro, porque es que si no le toca a pie hacer todo ese código y eso ya es muy engorroso. O sea, aquí ya la manera de construir estas guías es precisamente ir a ese maletincito de herramientas que ya tiene el modelo, que ya tiene el manejo de los datos, el despliegue de los datos. Entonces, sí, yo pensaría que sí o sí. También depende mucho del nivel en que usted quiera participar en el desarrollo de la construcción de la IA, ¿no? Porque pues si no va a ser a ese nivel, pues usted no necesitaría, podría estar participando más a nivel de validación o a nivel de, sí, validación sobre todo, podría ser. Pero sí necesita, claro, el tema de la manejo de las herramientas es importante y tener unos conocimientos básicos de programación para, por lo menos, si usted no lo está construyendo, pero está entendiendo qué es lo que está haciendo ese ingeniero que le está colaborando.
Muy bien. Nos preguntan del Salazar Herrera, partiendo por un enunciado, y es que podría, siendo fatalistas, es posible que los programadores o ingenieros de sistemas están mandados a recoger por causa de estas tecnologías. Ah, no, yo creo yo soy muy optimista con el tema de la IA y sobre todo el uso con ella, el uso de ella, o sea, explotación de todo su potencial. Entonces, Copilot, por ejemplo, es una IA que le ayuda a usted a generar parte del código y pues va a estar ahí, o sea, uno tiene que estar al tanto de todos estos desarrollos, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus potencialidades, qué me puede servir a mí como desarrollador y usarlas. Básicamente yo voy a estar apoyándome en ellas. Tengo que verla como un instrumento más, una herramienta más que me va a facilitar el trabajo, a enriquecerlo y no como a quitarme mi trabajo, ¿no? O sea, es que va a evolucionar, o sea, yo igual como humano voy a estar evolucionando con las máquinas, ¿no? O sea, bueno, con las tecnologías. Claro que si nos ponemos a ser futuristas y a jugar con el tema de Ray Kurzweil, del tema de la singularidad y el tema de que en el 2045 va a haber ese boom en que la inteligencia artificial eh, logra tener la capacidad de la inteligencia humana y empieza a crecer exponencialmente, pues imagínese. O sea, si eso llegase a ocurrir o si eso llegase a pasar en un futuro, pues seguramente vamos a quedar retrasados en muchas cosas, delegados en muchos aspectos, porque yo creo que no vamos a poder consumir básicamente los adelantos o desarrollos que estarían generándose, ¿no? Muchas gracias, profe. Esta pregunta creo que también nos gustaría conocer su opinión sobre una coyuntura actual. Ujú. Eh, nos pregunta John Steven del Pascual Bravo, y es por qué grandes referentes en el mundo están solicitando parar o interrumpir experimentos de inteligencia artificial. Claro, es que ese parar yo lo veo como ese detener, esa carta abierta que firma incluso Elon Musk y Hilton también, que trabajaba en Google y ahorita se retiró. En el New York Times aparece también ese informe y él en su Twitter dice, no, pues yo me retiro de todas maneras para mirar desde fuera un poco y reflexionar un poco sobre lo que se está haciendo. Obviamente no con la intención de criticar a su empresa de Google, pero el tema es de control, el tema es más de que pues está ocurriendo un poco eso, que se está desarrollando y hay esa competencia y yo vuelvo y la relaciono con el tema del capitalismo, de quién pega primero, quién lo hace mejor y fíjese que ahorita el mismo Google, nuestro buscador está siendo amenazado, lo cual nunca había pasado. Eh, entonces, en ese orden de ideas, sí es interesante reflexionar y establecer esas políticas, esos acuerdos de construcción de estas tecnologías, porque se puede salir de la mano sobre todo el alcance que tienen, ¿no? El impacto que pueden tener en sus capacidades y todo el abanico de posibilidades que pueden ofrecer que no se pueden controlar. Entonces, a menos que lo controle desde el mismo diseño, desde la misma construcción, ¿correcto? Lo cual no se está haciendo. Entonces ahí sí toca que se reúnan y ya hay algunas iniciativas para establecer básicamente cuáles van a ser estas políticas de desarrollo y algunos de esos, muchos de ellos, pues están dando un paso atrás, pero ese paso atrás es como Elon Musk, por ejemplo, da ese paso atrás, pero igual sigue trabajando, o sea, es paradójico, ¿no? Una persona de ese nivel de su nivel de creatividad y capacidad de construcción de cosas, de transformación, de innovación, diga, no, paremos porque hay que parar, es riesgoso seguir así. Pero si lo hacen con todo el sentido de la humanidad, efectivamente, pues me parece que es una acción muy responsable que ellos
que son los que de alguna manera son los que llevan la batuta de todo esto, deberían estar realizando. Muy bien. Nos pregunta Alexander Peralta Londoño del Pascual Bravo. ¿Podrá el ser humano entrenar una máquina a tal punto que ésta tome conciencia de su existencia y no se le pueda tener control? Sí, es que eso es parte del debate de pronto, de ese detenernos un poco y mirar hacia dónde vamos, pero no a ese nivel de conciencia, llamémoslo así, humano, ¿no? Yo pienso que son materiales diferentes, el silicio y nuestro carbono, y nosotros, sin ser egocentristas ni nada, pues somos una especie muy particular y muy compleja, aunque podamos vernos como autómatas, pero para la muestra de un botón, lo que conocemos del cerebro no es más del 5 o el 4%, que es la máquina por referencia a la más ideal de lo que tenemos como inteligente. Entonces, develar un poco toda esta teoría, o sea, toda esta maquinaria, develar todos estos procesos internos, que me permitan modelar inteligencias artificiales que lleven a ese nivel de conciencia, pues yo lo veo todavía, lo veo lejos, ¿no? Lo veo lejos en ese sentido, ¿no? Eh, Porque, pues claro, va a ser, nos da susto, pero desde el punto de vista filosófico, que pase eso, pero si lo vemos desde el punto de vista práctico, hay que tener cuidado con los que están construyendo eso y cómo nosotros como usuarios estamos consumiendo esas IAs, cómo las vamos a consumir, cómo las vamos a utilizar. Entonces ahí sí es el problema, ¿qué tanto van a explotar de mí ah, sin que yo me dé cuenta? Que es algo también bastante complicado. Porque hay veces tomamos decisiones y es muy fácil programarnos. Ustedes lo ven con el tema del neuromarketing. Usted va y llega y hay veces llega a muchas personas y ya están en estudios, llega con artículos que no, bueno, ¿por qué yo eché esto? ¿Por qué me gustó esto? O sea, y es porque están siendo básicamente manipulados. Cuando usted ve sus películas en Netflix, la pregunta mía es, ¿usted ve esas películas que usted ve son realmente porque usted las escogió o es porque ese recomendador de Netflix lo bombardeó ahí, se la puso tantas veces, le cambió 7 veces la carátula de la portada hasta que le dio al blanco con la que usted quería y la vio? De manera inconsciente usted está viendo esa película y lo está manipulando o nos están manipulando. Entonces, ese sí es el temor hasta qué punto puedan jugar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros temores para propósitos más generales, propósitos sociales, partidos políticos, votar por un candidato particular, en fin. Entonces, ahí sí yo veo más el tema del peligro. Muy bien. Profe, a nuestro asistente Brian Romero le surge una duda, más que una duda, es conocer su opinión sobre la renuncia de Geoffrey Hinton, padrino de la inteligencia artificial, pues Mm, quien recientemente renuncia a su puesto de trabajo en Google para sí. advertirnos sobre la inteligencia artificial, diciendo que si no se detienen estos avances, en cuestión de 30 a 50 años, se podría llegar a tener un impacto bastante notorio en la humanidad. Sí, es el mismo tema de la cuestión de hasta qué punto nosotros vamos a poder, o bueno, estas grandes empresas van a poder controlar un poco lo que están generando, o sea, lo que están construyendo. Si ustedes miran, son cuestiones, son IAs que a este nivel de madurez, o sea, en este estado actual, están haciendo cosas que están sorprendiendo y sobre todo porque están generando respuestas, están construyendo outputs que pues a más de uno desde sus áreas propias pues los descresta, generan excelentes
discursos, por ejemplo, excelentes recetas, imágenes, bueno, dependiendo de la IA que usted esté utilizando. Pero mucho de esas cosas, o sea, mucho de ese output, como es tan diverso, como es tan variado, no se puede controlar. Y era lo que yo le decía, o sea, es que yo puedo eh, a estas IAs, si de alguna manera no han pasado por filtros éticos, llamémoslo así, ella va a poder estar alimentando políticas o alimentando iniciativas o contribuyendo básicamente a generar cosas que puede ser que en malas manos pues no siempre estén orientadas al bienestar de la sociedad. Entonces es como eso, ¿no? Es como más eso. Él lo que hace es, pues sí, da como una voz de preocupación, eh, pero más es de reflexión. Y yo creo que eso es parte no solo de que lo hagan ellos, sino que también lo hagamos nosotros. Hay veces empezamos a estar tan inmersos en el sistema que no somos capaces de darnos cuenta de lo que estamos haciendo, hasta que no demos un paso a un lado y reflexionemos un poco, pues, ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo que estoy haciendo está bien? ¿No está bien? ¿En qué dirección va? ¿Qué propósito queremos? Entonces, yo estoy de acuerdo y me parece bien que estas personas que son autoridad, de alguna manera den una pausa, o sea, generen esta reflexión para que se tomen medidas. Seguramente pues van a haber medidas que van a mejorar. Muy bien, profesor, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Pucha, nunca me han hecho tantas preguntas. Ya, hasta el público ha sido muy participativo el día de hoy. Ya solo nos quedan 2 preguntas. ¿Es posible? Bueno, listo. Sí, claro, con gusto. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. Eh, bueno, nos pregunta Oscar Andrés García Muñoz de la Universidad de Manizales. Viendo que en estos momentos está levantada una huelga de guionistas en Hollywood, uno de los puntos que exigen es parar el uso de la inteligencia artificial en el trabajo de los guionistas durante el desarrollo de series, shows, películas, etc. Pues los protestantes consideran un tipo de plagio en el uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué consideran el uso de la inteligencia artificial como un plagio? Pues lo decía el mismo Chomsky con respecto a ChatGPT, ¿no? Ahora, lo que ese tema de plagio es bastante delicado, es decir, cuándo y quién está plagiando, si es la IA o el que construyó la IA o los datos donde estaban disponibles, en fin, o sea, es una cuestión un poco más compleja, no es así de fácil, pero lo que yo sí puedo ver y que es una cuestión que va a estar ocurriendo sí o no de manera natural, es que el tema del cine es otro cuento. O sea, las personas, estos actores realmente van a tener que ser muy creativos en la construcción de estas nuevas películas. O sea, tienen que tratar de mirar cómo vender el hecho de que van a ser películas efectivamente hechas por humanos y las películas eh, guiones construidos incluso, no solo los personajes, sino construidos los guiones por las IAs. Entonces ahí hasta los directores están en riesgo en riesgo digo yo, no en riesgo, sino vuelvo al mismo tema, o sea, es cómo ellos utilicen esa herramienta, porque a muchos les da temor, muchos la ven como muy compleja, pero efectivamente las IAs van a poder estar creando un guión completo de una película construida de manera artificial. Entonces, yo veo es que son dos movimientos. Uno que va a ser imparable, que es el de las IAs generando contenido para las nuevas generaciones. Esas nuevas generaciones no van a estar queriendo ver películas como para el caso de nuestra generación nos gusta, sino van a tener otro tipo de contenidos, otro tipo de historias que estarían contándose por las IAs y que seguramente estarían muy fascinados en verlas. Entonces, para mí, pues eh, uno puede ser vista como plagios y puede ser que no.
O sea, no hay una cuestión ahí puntual exacta de que sí es plagio o no es plagio. Muy bien, profe, la última pregunta de Jefferson Stewart Salazar del ITM. ¿Cómo consideras que influirá la inteligencia artificial dentro de 10 años en unión con la educación para mejorar la evaluación y retroalimentación de los estudiantes? Desde la perspectiva de las IAs están teniendo un avance exponencial, ¿qué nivel de exigencia creería que vamos a tener? El tema de 10 años, ahora hablando en términos de tecnología, 10 años son como 100. O sea, es sorprendente. Nada más uno lo ve aquí en este corto tiempo, cómo empiezan a generarse nuevas tecnologías muy rápidamente y las otras quedan muy rápidamente también obsoletas. Entonces, en 10 años, o sea, una década, yo pienso que las instituciones tradicionales, si no se mueven en esta ola de transformación y no transforman de alguna manera sus modelos pedagógicos enfocados precisamente a estos avances de inteligencia artificial, van a quedar rezagados, obsoletos o van a tener que cerrar, porque incluso los mismos usuarios, sus mismos clientes que van a ser los estudiantes, ya básicamente están pidiendo otros modelos, están pidiendo a otros sistemas de aprendizaje. El conocimiento va a estar disponible a la mano. Fíjense ya cómo ChatGPT le resuelve de manera muy puntual y precisa sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, mire el salto que está apareciendo. Mientras él tendría que ir a buscar el libro, a leer o a verse el video y documentarse. Ahí seguramente hay toda una corriente de aprendizaje que gracias, por ejemplo, a IAs como ChatGPT, están dando como un salto porque se le está dando de manera directa la solución. Entonces él no alcanza como a procesar todo esto, entonces habría que mirar cómo lograr eh, que esto ocurra en él, que efectivamente sí existe, sí ocurrió un aprendizaje o no, lo cual pues va a ser bastante disruptivo. O sea, el tema de la educación va a ser muy disruptiva, porque es que es más, el tema de las necesidades de afuera, estoy hablando de las empresas y eso ya ustedes se dan cuenta que los títulos, eso ya está básicamente quedando obsoleto. Entonces están mirando es competencias, habilidades, capacidades para hacer cosas. Entonces ellos deben de estar, esa nueva educación va a estar muy facilitada y guiada por la IA misma. Entonces a mí me preguntaban en una de las charlas que a mi hijo, ¿qué es más recomendable? ¿Se lo doy a que lo forme una IA o un profesor normal, humano? Pucha, cuando ya esté pensando en eso, cuando ya eso esté ocurriendo, o sea, el nivel en que una inteligencia artificial tenga todas las competencias de un maestro, que tenga todo cualquier tipo de programa para instruir, así como estilo Matrix, que descarga su software y le genera algunas habilidades, pero en este caso son sistemas tutoriales inteligentes que le pueden guiar por un proceso de aprendizaje en muy corto tiempo, muy perfilado, o sea, muy customizado a la necesidad mía como estudiante. Pues primero todo eso va a revolucionar los tiempos, ya no van a ser 4 ni 5 años, o sea, don- va a quedar un estudiante que se gradúa ahorita de 5 años en su universidad o 4 años, va a estar obsoleto cuando ya esté graduado. O sea, van a tener que acortar los programas muy rápido. Y todo gracias a todo este tema revolucionario. Profesor, muchas gracias por su generosidad y su tiempo para resolver las diversas inquietudes del público. Ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Jenny Mancera, quien va a realizar el cierre de la sesión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, profe, te agradecemos enormemente esta conferencia que nos has dado. En lo personal, tengo muchas inquietudes
desde lo profundo de mi ser y por supuesto también de lo que estamos a puertas de descubrir con todo este tema de la inteligencia artificial. Y te quería pedir una última reflexión personal abierta a la que tú nos quieras, con la que tú nos quieras cerrar este chat, pero mientras te damos algunos minutos y piensas sobre ese cierre o unas frases cortas reflexivas sobre este tema que nos trajiste el día de hoy. Quisiera recordarles a todos nuestros estudiantes que la próxima semana tenemos una nueva charla. Esta charla de cátedra de nómadas se llama Tecnología y Sustentabilidad. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal. Y bueno, ahora sí, profe, cuéntanos alguna reflexión final con la que tú nos quieras dejar de resaltar o rescatar de tantas reflexiones que nos has dejado Claro. sobre este tema el día de hoy. No, yo creo que una cosa bien importante es tratar de no dejarnos deshumanizar un poco por las tecnologías. El tema de la humanidad, el tema nuestro como personas, eh, por su misma evolución nos ha llevado a ser muy interactivos, muy sociables, y uno se da cuenta, hay veces que se empiezan a perder esas propiedades nuestras como humanos, de darnos un tiempo, de reflexionar, de descubrirnos nosotros, de darnos cuenta realmente que estamos aquí en una hora, en un presente, porque estamos inmersos, estamos embebidos en un sistema que cada vez nos arropa más, nos atrapa más y no nos deja ser felices, pero creo que pues sería como eso, ¿no? Tratar de reflexionar un poquito y si lo que están haciendo obviamente les hace feliz, pues súper, si no, pues traten de dedicarle un capítulo de felicidad a su vida con lo que le gusta hacer. Si es inteligencia artificial, súper, porque no va a ser un consumidor, sino va a ser un prosumidor de inteligencias para la sociedad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted también, profe. Pasen una muy buena noche y muchas gracias por su conocimiento, profe. Para servirles, muy amable. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Eduardo. Feliz Gracias. noche. Feliz noche, gracias.